El tema se titula Bautismo en el nombre de Jesús. Bautizar solo en el nombre de Jesús. Algunas denominaciones enseñan que no se debe bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sino solo en el nombre de Jesús. Esta práctica comenzó aproximadamente en el año 1914, cuando Frank Edward y Glenn Clark, el 15 de abril de este año, se bautizaron el uno al otro públicamente en el nombre de Jesús. Aunque se cree que desde 1910 ya venían practicando esto de bautizar solo en el nombre de Jesús. Esto generó división en el movimiento pentecostal de la Asamblea de Dios. Y en 1916, cuando hicieron su cuarto congreso o consejo general, esta organización aprobó ser trinitaria, es decir, aceptar a Dios el Padre, a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo, y seguir bautizando conforme a lo dice el libro de Mateo en el capítulo 28. Pero esto generó descontento, y fue hacia 1916 y 17 cuando algunas iglesias comenzaron a organizarse en forma independiente y a bautizar solo en el nombre de Jesús. Y así surgieron las primeras asambleas pentecostales unicitarias. Esta enseñanza dice que solamente se van a salvar los que hayan sido bautizados en el nombre de Jesús. Y bueno, si vamos a seguir por eso, entonces todos los que se bautizaron antes de 1910, 1914, no se irán a salvar, porque fue hasta esta fecha cuando se comenzó a realizar esta práctica. Algunos de los principales exponentes de la doctrina del unicitarismo, se cree que el fundador o principal hombre que expuso esta creencia fue Sabelio de Libia, quien era un sacerdote y teólogo. Pero de los escritos de él no hay rastros, porque fueron destruidos. Otro expositor fue Miguel Servet, quien era un médico y teólogo. Publicó algunos libros oponiéndose a la Trinidad. Y está Theophilus Lindsey, quien en 1774 decidió organizar la primera iglesia unicitaria inglesa. Y hoy pues se ha expandido a muchos lugares el bautizar solo en el nombre de Jesús. Pero quiero invitarles a leer en el libro de Hechos, en el capítulo 2. Vamos a leer el versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense en el nombre de Jesucristo. Vamos a analizar un poco acerca de qué es esto de el nombre.
La palabra nombre es un término griego, ónoma, que indica autoridad, persona, carácter, poner sobrenombre. Y vamos a ver algunos usos que se le da a esta expresión en la Biblia. Vamos a leer en el libro de San Mateo, en el capítulo 18, versículo 5. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. En esta expresión, la palabra ónoma, acompañada de epi, en el idioma griego, está indicando autoridad. Es decir, y cualquiera que recibe a alguien que venga en mi nombre o que venga con mi autoridad. Ese es uno de los usos. Representa la autoridad de Cristo. Vamos a leer en el libro de San Marcos. Vamos a leer San Marcos capítulo 16, versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Esta expresión aquí en este pasaje está representando en el poder de. Y cualquiera que venga con el poder de, en este caso de Jesús, bueno, echará fuera demonios, hará estos milagros. Vamos a leer en el libro de Hechos, en el capítulo 8. Vamos a leer el versículo 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Dice que no había descendido sobre ellos el Espíritu Santo, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. En este caso, la expresión en el nombre de Jesús está indicando que habían hecho reconocimiento o confesado a Jesús, pero no tenían el Espíritu Santo. Es decir, creían y reconocían a Jesús. También puede indicar entonces reconocer o confesar a Jesús. ¿Qué significa entonces esta expresión de Hechos capítulo 2? Versículo 38, el pasaje nos dice: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Acaso los apóstoles no siguieron la instrucción de Jesús, quien en Mateo capítulo 28 les ordenó bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Acaso los apóstoles cambiaron la fórmula que Jesús les había dado? Habíamos mencionado que esta expresión griega con epi significa autoridad. Y esta expresión, la evidencia textual, puede ser traducida como sobre el nombre, en este caso, de Jesucristo. Con epi significa autoridad. Y en este caso la evidencia textual indica que el texto debe o puede ser traducido como sobre el nombre. Está indicando reconocer la autoridad. En otras palabras, el apóstol Pedro les está diciendo: ustedes pueden bautizarse, pero reconociendo el poder, reconociendo y confesando la autoridad de Jesús como Señor, de Jesús como el Cristo. Y eso lo podemos leer en el versículo 36. Fíjense cómo dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, al decir que Pedro les dijo que debían bautizarse en el nombre de Jesús, lo que estaba indicando
era que ellos debían aceptar, debían reconocer la autoridad de Cristo. Y no estaba indicando que Pedro tomó y los echó al agua, los bautizó, diciendo: yo te bautizo en el nombre de Jesús. No, la evidencia textual no está indicando eso. Está indicando es que el apóstol les está invitando a reconocer y a bautizarse, confesando y reconociendo que Jesús es el Señor y que no era un hombre más. Pero no está indicando que les bautizaba solo en el nombre de Jesús, como aparece en nuestras traducciones al castellano. Ahora, cuando nosotros leemos este y algunos otros pasajes en los que solo se menciona que bautizaban en el nombre de Jesús, en todas ellas se registra la exhortación a que estén dispuestos a aceptar a Jesús como Señor y Cristo. Por ejemplo, vamos a leer el capítulo 19 del libro de Hechos. Vamos a leer los versículos 5 y 6. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Era una invitación a recibir, un llamado a recibir la autoridad de Jesús. La expresión acompañada con epi está indicando eso. Reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Otro ejemplo lo leemos aquí en el libro de Hechos, pero vamos a ir al capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 38 hasta el 43. Y allí nos vamos a dar cuenta cómo el apóstol invita y llama a reconocer la autoridad de Jesús, a confesar que Jesús es el Señor, a reconocerle como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo Jesús en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán el perdón de pecados por su nombre. Y leemos el versículo 48. Fíjense, el apóstol está haciendo el llamado, está invitando a reconocer a Jesús. Ahora acá en el versículo 48 dice: y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Previamente el apóstol había hecho la invitación a recibir o a aceptar, a reconocer a Jesús como Señor y como Cristo, a reconocer la autoridad de Jesús. Esta expresión con epi está indicando eso, reconocer la autoridad. No está indicando que ellos los bautizaron desobedeciendo las palabras de Jesús, quien había dicho bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta expresión está indicando que les estaba invitando, llamando a reconocer la autoridad de Jesús. Ahora, ¿cómo explican entonces los hermanos unicitarios que San Mateo capítulo 28
Versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Allí aparecen claramente los tres. ¿Cómo explican ellos este pasaje? ¿Que acaso Jesús se contradijo con los apóstoles o los apóstoles contradijeron a Jesús? Jesús les ordenó una cosa y ellos hacen otra. Ellos dicen, no, ahí dice en el nombre, no dice los nombres. Fíjense, ahí dice en el nombre, indicando que es uno solo. No dice los nombres, indicando que son tres. Pero desconocen algo muy importante. ¿Qué desconocen? La regla Granville-Sharp dice que cuando dos sustantivos conectados por el copulativo kai antecede al artículo, son dos sustantivos diferentes. ¿Cómo así? Bueno, vamos a leer un ejemplo y venimos acá nuevamente a San Mateo capítulo 28. Vamos a leer en el libro de Tito, en el capítulo 2, versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí, si ustedes notan, dice aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. Fíjese, si la expresión fuera de nuestro gran Dios y el Salvador Jesucristo, el copulativo kai, que es lo que nosotros conocemos acá como la Y, cuando antecede a un artículo, está indicando dos sustantivos diferentes, dos personas o dos sujetos diferentes. Pero el copulativo kai no está precediendo a ningún artículo, la Y. Si dijera, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y el Salvador Jesucristo, estaría diciendo, nuestro gran Dios el Padre y el Salvador Jesucristo, dos. Pero no está precediendo a ningún artículo, lo que está indicando entonces nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Lo que está indicando entonces, según esta norma, que se refiere a una sola persona, Jesús. Pero cuando nosotros venimos acá al libro de San Mateo, en el capítulo 28, versículo 19, el copulativo kai quiere decir que se refiere a un sustantivo diferente. Y acá nosotros leemos entonces, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, indicando que se refiere a tres seres diferentes. Entonces, cuando dice en el nombre y no dice los nombres, lo que está indicando es la unidad de los tres grandes del cielo. Y no está indicando que solamente sea uno, como pretenden explicar este texto los que enseñan el unicitarismo. Pero fíjense algo, existen evidencias extrabíblicas que enseñan y sostienen que los apóstoles y la primera iglesia cristiana o las primeras iglesias cristianas, las iglesias del siglo I, II en adelante, practicaban el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por ejemplo, existe una epístola escrita por Ignacio a los filipenses en el capítulo 2,
del siglo II. Estos son algunos padres de la iglesia o del cristianismo, donde indicaba en esta carta a los filipenses bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también existe, por ejemplo, escritos de Tertuliano, quien enseñó en su escrito de bautismo, en el capítulo 13, en el año 200 después de Cristo, que debían bautizarse en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O por ejemplo Cipriano, que en el siglo II escribió los 7 concilios de Cartago, también indicaba que en aquella época, en los primeros siglos, se bautizaban era en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En ningún momento los apóstoles desobedecieron o cambiaron las palabras de Jesús. Pero existe un manuscrito del año 70 aproximadamente después de Cristo. Fíjense, aún previo a algunos evangelios y aún previo al libro de Apocalipsis. Algunos le llaman la Didaqué o la Didaqué. Didaqué. Este manuscrito fue hallado en el año 1873, cuando un hombre, estando allí revisando en la biblioteca del monasterio del Santo Sepulcro, encontró algo. Encontró el códice o un pergamino del siglo XI que indicaba todas las recomendaciones de la Didaqué. Al compararlo con los manuscritos que habían citado algunos padres de la iglesia, descubrieron que lo que habían encontrado era un tesoro. Era ese manuscrito del año 70, lo habían encontrado un pergamino envuelto en cuero y que daba las recomendaciones para los primeros cristianos. No fue tenido en cuenta como parte del canon bíblico porque no era una revelación, era una especie de manual, una especie de recomendaciones a los primeros cristianos, como cuándo reconocer a un profeta, si viene o no viene de parte de Dios, como cuánto tiempo debía permanecer un profeta en un lugar. Bueno, son algunas recomendaciones, pero también indicaba cuáles eran los pasos a seguir a la hora de bautizar a una persona. No se tenía conocimiento de la Didaqué porque no existía un solo manuscrito, solamente existían las evidencias de que algunos padres de la iglesia lo habían citado. Por ejemplo, Eusebio de Alejandría había citado la Didaqué. Atanasio de Alejandría, Clemente de Alejandría, Orígenes, entre otros, la habían citado hasta 1873, cuando fue encontrado. Y allí dicen algunos aspectos muy importantes con relación al bautismo. Uno de los apartes dice: en lo que se refiere al bautismo, bauticen de este modo. Dichas con autoridad todas estas cosas, bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en agua viva. Si no tienes agua viva, bautiza con otra agua tibia. Bueno, y allí sigue. Pero la parte que nos interesa es que ellos bautizaban
era en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como lo indica la evidencia textual y lo indican estos manuscritos antiguos. No hay razones para bautizar solamente en el nombre de Jesús. No es la forma correcta enseñada por Jesús y mucho menos por los apóstoles. Los pasajes que hemos leído, lo que en realidad están indicando es reconocer y aceptar a Jesús como el Cristo, como Señor, reconocer la autoridad de Jesús. Y no están indicando que ellos bautizaban solamente en el nombre de Jesús, desobedeciendo las recomendaciones o las palabras de Jesús. Hoy, mi hermana y mi hermano, muchos están engañados creyendo esta falsa práctica del bautismo, creyendo esta falsa doctrina que desconoce la existencia del Padre, desconoce la existencia del Espíritu Santo, aun cuando en la Biblia hay muchas evidencias que demuestran que existen tres seres. En la Biblia hay muchas evidencias que en algunos pasajes indican donde aparece Jesús y aparece el Padre. Otras veces aparece solamente Jesús y el Espíritu Santo. Otras veces solamente el Padre y el Espíritu Santo. Pero demuestran la existencia de los tres grandes del cielo. Mateo 28 es uno de ellos. Juan capítulo 14, 16, 26 también indican la existencia de tres. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. El Espíritu Santo más el consolador, a quien el Padre enviará en mi nombre.